Bienvenidos una semana más a Jurídicamente Hablando. Sabéis desde que empezamos las emisiones que uno de nuestros objetivos cuando pues hacemos programas aquí con todos vosotros al otro lado de las pantallas y de los auriculares, en el caso de los que nos seguís por Spotify, que nuestro principal objetivo era conseguir que todo el componente jurídico, legal, judicial, fuera lo más ameno y comprensible posible. Pero también siempre hemos tenido la intención desde este podcast de que al final lo que pudiéramos enseñar, entre comillas, aquí lo pudierais aplicar en vuestras casas y en vuestro día a día. Y en el programa de hoy vamos a centrarnos mucho en eso, porque vamos a hablar de algo que nos ha tocado a todos de forma más directa o más indirecta, en muchos casos seguramente no he tenido que pasar por eso, como es por ejemplo un despido. Vamos a hablar de todo eso, cuestiones laborales, jornada, la nueva jornada laboral de la que se está hablando, de esas 37 horas y media, luego veremos si es factible, si no, qué implicaciones legales puede tener. Pero además hoy también va a ser un programa especial porque vamos a tener por primera vez en esta mesa, lo hemos visto en tribunales, pero no delante de las cámaras, y la verdad que tenemos muchas ganas de escucharlo, en este programa a un juez. Edu Simón, muy buena. Hola, ¿qué tal? Me imagino que es un día especial para ti, ¿no? Porque al final, Claro. como abogado, traer un juez que es como, bueno, como si un futbolista entrevistara a un árbitro, un poquito. Bueno, más o menos del estilo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ¿quién mejor que un juez que se dedica a la jurisdicción social? Es decir, a la jurisdicción que habla sobre despido y demás, para explicar, ¿no?, a todos pues, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, explicar un poco qué consecuencias tiene, cómo ponerse en manos de un profesional para que le ayude en la reclamación de sus derechos. Y qué mejor que un juez, amigo mío. Es cierto que ya os adelanto que tenemos otros jueces que vendrán de otras jurisdicciones distintas también al programa más adelante. Pero yo, pues, orgulloso de que además estudió conmigo en la universidad, amigo mío personal, todos los años nos juntamos, que él ahora esté en Melilla, y pues contento de que esté con nosotros pues el primer juez que viene a Jurídicamente Hablando, pues Carlos García Giralda. Carlos, bienvenido. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí intentando echar una mano al programa y también, ¿por qué no?, acercar un poco la justicia a la gente, que al final parecemos un ente abstracto, pero detrás de ese ente abstracto hay personas, que al final... Y nada, también colaborar con Pedro y con el programa en general. Es un poco el objetivo muchas veces, Edu, lo hemos comentado, que también darle esa visión humana, ¿no?, a una profesión que muchas veces, que se me entienda, se ve muy alejada de la sociedad, porque es una profesión muy burocrática, muchos trámites, quizás la gente la vive un poquito separada, y el objetivo que traemos hoy, por ejemplo, bueno, siempre lo hemos tenido, pero hoy trayendo un juez que yo creo que es raro escucharlos hablar en público. Que tú piensas muchas veces que pues Carlos pues, es padre de familia, le gusta ir a cenar, le gusta tomarse una copa con los amigos, y mucha gente se sorprende, porque yo en alguna que otra no hemos tomado algo juntos, y mucha gente se sorprende cuando uno le pregunta por su profesión y dice, pues yo soy juez. Dice, ¿pero cómo que eres juez? O sea, porque soy juez, aunque es joven, como veis, es joven, pero es una persona que ya desde hace unos cuantos años pues, ejerce esa labor. Y sorprende mucho, porque ¿a cuánta gente conoces tú que tenga tu edad y que sea juez? Sí. Igual que cuando tuvimos aquí de invitada a Cristina como notaria, ¿no? Nos choca muchas veces, porque enfocamos que pues, juez, ya sabes, que es una persona pues, más mayor, una persona pues, más seria, más recta, pero bueno, en su función evidentemente tiene que cumplir esa labor, pero luego es una persona, pues, bueno, padre de familia, marido, padre, amigo de su amigo, y una persona pues normal. También nos pasa a nosotros también, ¿eh? Sí. Muchos abogados, a nosotros nos pasa que yo cuando estoy fuera de sala o cuando estoy con amigos soy de una forma, porque es mi forma de ser, pero luego cuando estás en sala y te toca, pues no puedes, eso no es un cachondeo, eso no es como esto, ¿no?, que es más dinámico. Para cada ámbito, ¿no?, su comportamiento respectivo, ¿no? Carlos, te vamos a preguntar, porque claro, el hecho de tener un juez yo creo que a todos nos genera muchas preguntas, desde las más básicas y sencillas como qué hace un juez en el día a día, y te lo voy a preguntar ahora, pero sí que te quiero, en primer lugar, para introducir un poquito el tema, en relación a lo que hablábamos con Edu, ¿tú has palpado alguna vez en tu vida eso, que cuando dices que eres juez te miran como si fueras casi un extraterrestre? La verdad es que no, porque al principio yo creo que ni se lo creen. Lo que pasa es que luego ya empiezas a hablar, o si no, alguien le dice que sí, que es juez. Pero hombre, cuando me ven en la sala, con la toga, no hay duda de que estoy investido para ello. Pero no sé,
Al final me he acostumbrado y yo creo que ya la gente lo conoce. Además, las redes sociales son notorias. Yo que, por cierto, me las he cerrado porque no casa mucho, en verdad, tener una vida jurídica de juez con publicar cosas en internet, ¿no? Puede ser contraproducente. Que conozco muchos compañeros que sí la tienen, pero bueno, en la calle, en el día a día, sí que se puede ser más social con la gente, interactuar, pero fuera de ahí, de ese ámbito privado, al final somos una figura pública que tenemos que tener una imagen, un respeto, porque si no se transmite eso a la sociedad, al final se le pierde el respeto que al final hay que tenerle a la figura. Pero bueno, luego en el ámbito privado... Sí, porque al final, en vuestra profesión en concreto, transmitir esa imagen de seriedad. Quiero decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si un juez sube a Instagram una noche una story tomándose 3 whiskies, que está en su perfecto derecho, y al día siguiente ese juez me tiene que resolver a mí un tema... Sí, que te hayan pillado, por ejemplo, la Guardia Civil en un control de alcoholemia. Bueno, puede pasar, puede pasar. Y la hayas visto conduciendo un coche. Sí, claro, es que hay que saber separar la vida privada de la pública. Yo discrepo un poco con vosotros porque él puede tener una red social y en su ámbito privado, el subir y comentar y publicar, hombre, otra cosa distinta es que vaya conduciendo un coche, bebiendo alcohol y haciendo hombre, pues evidentemente está cometiendo una ilegalidad. Pero que él pueda subir una red social suya, que está tomándose 4 whisky con amigos suyos, pues si mientras... Yo he dicho 3, tú ya has subido uno. Yo he dicho 1, Bueno, 4 whisky o 3 whisky... ya va por 7. Tomándose con un amigo, ¿por qué no? Sí es cierto que muchas veces pues, también nos pasa con los policías. Sí, pero yo creo que es la imagen que transmite, no el hecho de que que Sí, sea algo reprochable, sino... Sí, te he entendido perfectamente, pero claro, que él tenga que coartar su libertad en cuanto a poder hacer uso de una aplicación, Instagram, Facebook, lo que sea, pues por mantener una imagen, que yo entiendo que debe cuidar su imagen. Yo creo que todos los que tenemos entre comillas, una actividad pública, cuidamos nuestra imagen. Todos. Entonces, otra cosa es que sea, pues, como digo yo, un desgraciado. Entonces, pues, evidentemente, ahí sube a todo lo que pilla. Incluso hay gente que sube fumando cualquier tipo de sustancia estupefaciente o consumiendo. Pues, evidentemente, eso no lo va a hacer una persona que se preocupe un poco por su imagen pública. Él ha sido más drástico, se lo ha cerrado y así no hay discusión. Pero que no sé por qué tenemos que poner ese cerco, ¿no? Al que él pueda tener una ese vida. Ese tabú, a lo mejor. Quizá también iremos rompiendo techos de cristal, ¿no? O sea, iremos rompiendo un poco esa barrera y cada vez nos encontramos jueces más jóvenes y jueces en medios de comunicación comentando, jueces en excedencia. Vimos el caso, por ejemplo, en el caso Asunta, si os recordáis, el juez instructor hizo un libro sobre el caso Asunta. Bueno, es que nosotros en la carrera judicial tenemos pocas actividades que se puedan compatibilizar, entre ellas la docencia y también la actividad de libros. Al final, efectuar un libro plasmando una historia, una versión, una crónica judicial, no lo veo tan grave para la sociedad, porque al final le estás transmitiendo un caso o una historia judicial que te vean borracho por ahí y que luego tú al final le tengas que juzgar a lo mejor la custodia de su hijo, que te la quieren quitar porque el padre es un borracho. Es que habrá que tener cuidado con cada cuestión. Es que no estamos hablando de... Sí, no, pero bueno, estamos hablando del caso he hecho referencia al caso del libro porque una persona que ha instruido ese procedimiento judicial y que luego ha publicado, yo leí el libro, ha publicado ese libro contando un poco cómo fue toda esa investigación judicial, pues quizá, bajo mi punto de vista o el punto de vista ético, quizá, aunque sea legal, no hubiese sido lo más recomendable. Otra cosa distinta es eso, como ha dicho Carlos, que tú vas a juzgar a un padre y lo vas a juzgar en torno a que una persona que consume mucho alcohol y no puede hacerse cargo de una custodia compartida, por ejemplo, y en cambio el juez está todos los fines de semana subiendo Instagram, que está todo el día guapo. Pues a lo mejor el jugador no es el mejor para juzgar eso. Pero, bueno, pero al fin y al cabo está dentro de su ámbito privado. Pero bueno. Sí. Es un debate interesante, sobre todo por la parte de los whisky y las sustancias estupefacientes, pero vamos a reconducirlo por lo de la vida del juez. ¿Cómo es un día normal en la vida de una persona en tu ocupación? A ver,
Es que los días no son normales, son multicolores. Es que depende. Como titular inicial te ha quedado de lujo, ya te lo digo, ¿eh? No, si es que es verdad, es que un día puede ser muy bueno, hay poco trabajo, otro día es muy malo, sale a las 8 de la tarde de hacer juicios, que lo he tenido también, otro día es regular, termina a las 2, a las 3 y puedes ir a tu casa tranquilamente a comer. Depende, luego hay sentencias que son muy duras, te tiras una semana o más haciéndolas y sentencias que las puedes hacer en una hora. Es que por eso hay que estar, como yo siempre digo cuando me preguntan, es que esto no, es que esto no, hay que estar al caso concreto y ningún caso es igual. Entonces, el día a día, pues depende, hay días mejores y peores, como en todas las profesiones, no se puede catalogar. Para mí es emocionante, sobre todo porque intento aplicar la ley para hacer lo mejor. No es que diga justicia, la justicia puede ser justa o no, luego eso podremos tratarlo más a fondo, pero yo intento aplicar con honestidad y yo me voy satisfecho a mi casa sabiendo que he hecho lo que creía que tenía que hacer. Luego lo puedo hacer bien o mal, claro, están los recursos y muchas veces me han revocado resoluciones, ¿no? Como a todos los jueces, claro está, pero bien. ¿Cómo gestiona uno a nivel interno la responsabilidad de saber que está tomando una serie de decisiones que afectan a la vida de una persona? Bueno, al final yo creo que en eso nos falta un poco a los jueces en general de empatía, ¿no? Porque al final no podemos jugar con los sentimientos, tenemos que jugar con unas reglas. Los sentimientos pueden servir a la hora de flexibilizar unos márgenes que la ley nos otorga, teniendo en cuenta unas circunstancias, pero no tenemos que intentar que no nos influya en nuestra labor. No porque una mujer venga llorando le vamos a otorgar una pensión, no porque un hombre esté arruinado le vamos a poder quitar la deuda. Es que hay unas reglas que hay que respetar, nos guste más o menos, y hay unas, como acabo de decir, hay unos márgenes que sí que tenemos más flexibilidad y entonces depende de las circunstancias concurrentes, pues lo podemos llevar a cabo o no. Claro, al final sois seres humanos, quiero decir. Uno, por muy recto que sea en el cumplimiento de la ley, de los protocolos, reglamentos y normativas, cuando, por ejemplo, el caso que tú me has dicho, una mujer le venga llorando porque no puede pagar una pensión o porque no está recibiendo lo que debería recibir o por el motivo que sea, algo por dentro se tiene que despertar. Sí, claro, da pena, da sentimiento. Incluso yo intento hacer una especie de, antes de grabar el juicio, porque ya ve a la señora o al hombre o al señor, los ves ya afectados de por sí cuando entran. Yo antes de empezar o ya digo, no se preocupe señora, tiene usted aquí su letrado, va a intentar hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que aquí hay unas reglas y vamos a ver cómo funciona. Luego, cualquier circunstancia que ocurra, si le gusta o no la sentencia, luego tiene recursos, que esto no termina aquí. Que hay más allá de este acto. Luego, si en pleno acto se derrumba y se pone a llorar, pues cortamos la grabación, le damos un poco de agua. Al final sí somos personas, lo que no podemos es llevar al extremo de personalizar la sentencia. Sí. Al final tenemos que dictar una cosa, si no estaríamos prevaricando. Tenemos que aplicar lo que hay. Pero claro que somos personas. Por lo menos en mi caso yo intento que la justicia se acerque a la persona. Incluso yo intento hablar con ellos y decirle, mira, esto está así. Y yo creo que al final el ciudadano, gane o pierda, como ha hablado con él y se lo has explicado, pues se va diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Sí. Hombre, cuando gana, pues evidentemente, a mí me ha pasado en la calle que, ay, el juez está, no sé qué, ha ganado, y te quieren dar un abrazo. Yo digo, bueno, escuche, es mi trabajo, abrazo no. Le agradezco que esté contento o no. Y luego hay otros por ahí que me ha pasado también, en una cafetería. Que un abrazo no quería, ¿no? No, y han soltado algún improperio que escuchas y bueno, ya... Pero es que es lo que hay, no somos médicos. Unos nos querrán y otros nos odiarán, es lo que hay. ¿Cómo te ayudan ahora que no nos escuchan los abogados en todo ese proceso? Hombre, los abogados, es que depende del tipo de abogado. Por eso te digo, porque habrá de todo. Hay abogados que sí que colaboran mucho con la justicia y el juez, y hay otros que no es por decir nada en contra de abogados, pero hay otros que les da igual, que lo que quieren es la guita y ya está. Es todo muy respetable, al final ganan la vida en eso, pero igual que hay unos jueces que son más habladores y otros que menos.
Cada uno, mientras tú hagas tu profesión, nadie te puede decir nada, pero el contacto con la ciudadanía yo creo que es mejorable en muchos jueces y en muchos letrados. Y yo creo que en ese aspecto sí lo vengo haciendo bien, pero también tendré mi fallo, evidentemente. A lo mejor muchas veces soy demasiado sincero también. Eso es bueno para el abogado. Hombre, cuanto un juez, a mí nada más que una vez en mi vida me ha pasado de que un juez no me ha recibido. Es decir, en muchas ocasiones, pues los letrados, sobre todo, yo, por ejemplo, en mi jurisdicción, que es la penal, muchas situaciones de prisión provisional, que tú lo que intentas es hablar con el juez o con el fiscal incluso para comentar la circunstancia concreta de tu cliente. No es lo mismo lo que pone en un escrito que lo que realmente tú le puedes llegar a comunicar a esa persona para que, pues que te diga o tú le puedas hacer mención de la situación concreta de tu cliente, la situación concreta de lo hecho. Y en muchas ocasiones que tengas un juez cercano, pues que esté, porque al fin y al cabo no te va. Porque tú vayas a hablar a un juez no vas a conseguir mucho más allá. Pero al fin y al cabo muchas veces también es importante que personifiquemos, pues que el abogado que me está preparando esto es este. Eso no quiere decir que te vaya a dictar una resolución que sea más beneficiosa para ti, ¿vale? Pero sí muchas veces asociamos que si este abogado suele hacer las cosas medio bien, ¿vale? Ya sabemos que no te va a pegar una puñalada trapea, por así decirlo, o te va a sacar algo sorpresivo o algo que al fin y al cabo le pueda afectar la decisión que tome el juez. Esto no pasa también entre abogados. Es decir, tú luego muchas veces ves a abogados que sabes tú que son más traicioneros que la leche, no son compañeros, y en todo que pueden te ponen cualquier tipo de queja y que tienes problemas con ellos también. Sí. En cuanto a los jueces, yo prefiero un juez que sea comunicativo, un juez incluso que lo haga fácil, ¿no? Tú piensas que mucha gente se enfrenta a un juicio que nunca ha estado nunca, se encuentra 3 personas togadas, el cine también que ha hecho mucho daño, y al fin y al cabo que tenga un juez que lo reciba sin micros todavía, usted sea tranquila señora, que este es un letrado, venga, esto vamos a celebrarlo así, usted esté tranquila, y si en algún momento usted tal, paramos, y pues evidentemente le da esa sensación de confianza al ciudadano, ¿vale? Que ve al juez en muchas ocasiones pues como el malo cuando falla en su contra o como mi héroe cuando falla a su favor, ¿no? Carlos, ha dicho Edu que el cine ha hecho mucho daño. Entiendo que en este caso ha aplicado muchas veces a la imagen que tenemos muchas veces de los jueces, de los abogados, de los juicios. Por mera curiosidad, que yo creo que es un tema que a la gente le va a gustar escuchar, ¿cuáles son los mayores mitos que has tenido que desmontar sobre tu profesión? A ver, mito. No es que es mito, es que lo del cine es cierto. Es cierto en el punto de que pues tú crees que tienes el derecho y que vas a ganar, y luego viene un letrado de la parte contraria que se ha preparado mejor el caso, se sabe muy bien las reglas procesales y te da la vuelta a la tortilla y parecía cuando estaba perdido lo gana. Entonces en ese punto yo digo que a veces sí que tiene la justicia cosas de cine porque esas cosas pasan. Hombre, lo más habitual es que si tienes un abogado que se ha preparado el caso y que lo tienes claro es que ganes, pero puedes darse la vuelta. O sea que mito no es, tiene gran parte de realidad. A lo mejor se refiere, Pedro, también al tema de las pelucas, ¿no? En Estados Unidos sí, vemos que hay algunos con pelucas, otros que sí, con el mazo, el protecto en mitad de la sala. La imagen del juez entrando así todo el mundo en pie para recibirlo. Eso en España no existe. Hombre, lo de la imagen del juez para recibirlo, sí que es costumbre hacer como un saludo en la sala. Al juez, por ejemplo, bueno, ya la inicia el juicio con la venia a su señoría, ¿no? Pero yo creo que en las salas de tribunales grandes sí que se suelen hacer gestos de respeto, como agachar la cabeza cuando va a entrar al tribunal, una especie de saludo cortés. O al menos yo, así mi preparador me lo hizo saber cuando iba a prepararme para la oposición y para examinarme al tribunal. En cuanto entre, gesto de cortesía, agachar la cabeza. Con respeto. Yo para esas cosas también soy bastante clásico. Es decir, yo normalmente antes de subirte al estrado te togas. Eso son manías mías o creo que no hay una norma escrita que tenga que hacerlo así. Pero yo, por ejemplo, siempre espero a que primero se siente el magistrado, ¿vale? O la magistrada, y lo que hago es que pues siempre con permiso, señoría. Entonces me togo y me subo y me siento. Si el juez no está porque ha salido, yo normalmente no me siento todavía hasta que ha llegado el juez, que es que preside el tribunal. Son gestos de cortesía, al fin y al cabo, pero yo siempre lo hago así. O sea, no hay nada escrito, pero siempre lo hago. Y evidentemente luego, como ha dicho Carlos, cuando tú vas a tomar la palabra, siempre con la venia, ¿no? con permiso, con la venia de la sala, con su venia ilustrísimo señor, ¿no? Al fin y al cabo, él tiene la categoría de ilustrísimo señor, por ejemplo. Entonces, pues, esa es la cortesía, eso sí es obligatorio, es una formalidad, pero es obligatorio. Nunca he visto a alguien que se le pase y que le hayan regañado a un magistrado.
Pero como es algo que se hace desde siempre, en muy pocas veces, en muy pocas ocasiones no piden la venia, ¿no? Para tomar la palabra. Hombre, alguna ocasión alguien se equivoca y dice con la venia señora o su, Sí. o su majestad, me ha ocurrido a mí también. Está, mira. Alguna ocasión, pero vamos, que eso son lapsus que ocurren. Pero sí, para referirse al tribunal siempre con la venia. Antes, cuando nos hablabas de la rutina diaria de un juez, la imagen que nos llevábamos era que en algunos casos, por lo que tú mismo decías, era bastante duro, pero me quiero imaginar, o me puedo llegar a imaginar, que el proceso para llegar hasta ese punto es infinitamente más duro. Hablamos de unas oposiciones, de muchos años de estudio, de formación, de trabajo. ¿Cómo ha sido en tu caso? A ver, es extremadamente duro, pero yo he tenido bastante suerte. He tenido bastante suerte en primer lugar porque tengo una mujer hermosa que también ella ha estudiado oposiciones y entonces se hacía mucho más fácil porque al estar ella estudiando conmigo nos estábamos apoyando codo con codo diariamente y no es lo mismo que si tú estás soltero y dices, hombre, necesito desfogarme, estás saliendo de fiesta, no sé qué, pero no te entendido. No estoy hablando de centrarme solo en el tema sexual. Te hemos entendido perfectamente. En general, pues que necesites salir de fiesta o que tu pareja esté trabajando y no lo vea o por ahí. Bueno, aparte de eso, también he tenido suerte porque he tenido un buen preparador y eso me ha ayudado porque si tienes buen preparador y te sabes preparar bien, eso ayuda. Aunque al final el trabajo lo he hecho yo. Sí. Y el trabajo es muy duro porque tienes que estudiar de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana. Y vacaciones, Nochebuena, Nochevieja y una semana en verano. Y así pues en 3 años y 5 meses conseguí terminar la oposición, siendo de los primeros de España, el 15. Pero muy duro, muy duro. Y lo que dices, sí, luego el trabajo no es menos duro. Si es que al final la oposición está hecha para curtir al juez. En primer lugar, para hacerle capaz de aguantar el trabajo que va a venir. Y correlativamente darle los conocimientos para poder afrontarlo. Pero es eso, el aguante, la resistencia, porque al final tenemos que estar horas y horas trabajando y eso requiere que hayas tenido una formación previa. Al final es una selección de gente que pueda aguantar eso y que aguantando eso adquirió los conocimientos para afrontar. Yo creo que son las dos finalidades básicas que se pretende. Ahí sí que entiendo que hay un pequeño error, pero es que eso es normal en todas las oposiciones. Al final el juez, al estar tan encerrado, se crea como un poco un ente antisocial. Pero está bien ahora programado porque cuando tú apruebas la oposición tienes que ir un año obligatoriamente a la escuela judicial. Entonces la escuela judicial, que está en Barcelona, ahí ya te juntas con más compañeros que han aprobado y llevas una vida social en la que te enseñan, mientras haces juicio y todo eso, como a recuperar la humanidad. Porque cuando una persona que está encerrada tanto tiempo, todo el día estudiando sin salir y nada. Y bueno, y luego aparte, claro, es muy duro porque tienes que estar encerrado, ver a la gente, y más ahora con las redes sociales, que nos vamos de vacaciones por ahí, que estoy de fiesta no sé qué, y tú tienes que estar en tu casa estudiando. Pero bueno, pero lo que me dijo mi preparador, sí, es duro, pero el que ríe el último, ríe mejor. ¿Te ha merecido la pena, Carlos? Hombre, claro que me ha merecido la pena porque esto es muy duro y mucha gente, tengo compañeros míos que han aprobado y lo han dejado. Sí, han renunciado y ya no están ejerciendo. Pero claro que es duro porque tienes que renunciar a muchas cosas. Al final es una profesión vocacional. Hay que saber dos cosas. Una de ellas es que no tienes la seguridad de que va a conseguir plaza. Y lo segundo, que luego quizás ve otros compañeros de carrera que ya está trabajando y aunque sí, está ganando 1.500 euros o lo que sea, pero tú ya ves que él prospera, te queda un poco estancado. Y Carlos, como ha dicho, porque él por su situación personal, pues su pareja también compositaba, claro, pero tú imagínate que ve que su pareja también prospera o que tiene pues más ganas de formar una familia o de casarse y a él su plaza no se la aseguraba a nadie, ni estudiando 3, ni estudiando 15. Y estudió pues 3 años y 5 meses y por una posición tan dura como la de judicatura. Trabajas en Melilla, es una ciudad que yo conozco perfectamente, que además es una ciudad, y que se me entienda que no lo digo sin ningún tipo de connotación negativa, es una ciudad complicada, porque tenemos una sociedad una ciudad, mejor dicho, muy multicultural, en la que hay quizás una serie de problemáticas que en la península no conocemos tanto. ¿Cómo es? La verdad es que yo cuando elegí Melilla no sabía nada. De hecho, mi mujer se creía
que era como algo parecido a Marruecos, pero no, tú vas a una ciudad y es un pueblo de extensión, no tiene mucha extensión, pero tiene todos los servicios de una gran ciudad. Y la gente de allí es muy acogedora. O sea, te sientes como en casa desde el primer día y es muy cómodo. El juzgado, por ejemplo, lo tengo a 5 minutos de mi casa andando y los colegios de los críos también. Entonces, al final es una ciudad que te permite conciliar la vida familiar y profesional porque lo tienes todo a mano. Sí, el único problema es que, claro, luego llegan las vacaciones y estás encorsetado en un cuadrado. Entonces, eso es quizás lo más difícil. Pero bueno, también se disfruta más cuando se sale. Y bueno, lo que me llevó a Melilla, básicamente el social, era el único social que salió a la promoción y luego también es que es categoría de magistrado, porque yo soy juez titular y ese juzgado es categoría magistrada, entonces, aunque sea feo decirlo, también se gana más, por así decirlo. Oye, pero es muy lícito, que parece que nunca se puede hablar de dinero. Primero, bueno, para diferenciar un poco para la gente que lo sepa, jurisdicciones hay 4, bueno, además de la militar, social, contencioso administrativo, que es para temas contra la administración, civil, ¿vale? Y penal. Carlos es experto en la jurisdicción social, que es la que trata todo el tema de los despidos. Bueno, experto. Bueno, está trabajando en ello. Está trabajando en ello porque aparte Carlos está actualmente opositando para ser magistrado especializado en el ámbito laboral. Pero Carlos, en Melilla nada más que hay un juez de lo social, hay varios juzgados. ¿Cuántos hay? En Melilla hay varios juzgados. De lo social solo estoy yo. Soy el juzgado social único de Melilla. Ahora parece que quiere cambiar un poco el criterio porque la jurisdicción social en los últimos años está experimentando un incremento de litigiosidad que desborda todos los posibles casos. A título ejemplificativo, os puedo comentar que en el año 2021 a lo mejor teníamos 800 casos y llegamos a 2024 y creo que era el 15 de noviembre por ahí ya teníamos 1.800. Entonces, y bueno, y ver los años progresivos y han ido aumentando 100, 200, así. Entonces yo creo que la finalidad del ministerio ahora lo quiere hacer con la nueva ley esta de organización que quiere sacar, la nueva ley orgánica, es racionalizar los recursos de la justicia y yo creo que pondrán un juzgado social en el futuro, porque si no, es que al final estamos ya con pleitos a 2 años vista y si no, eso... Y entonces decir que todos los despidos, Carlos, pasan de todos los despidos de Melilla, pasan por tus manos. Eso tampoco está... yo tampoco lo veo bien del todo, porque al final soy el único y entonces no tienen posibilidad de hacer una contraprestación o se puede creer la gente que me puedo perpetuar ahí en mis decisiones. Al final yo estoy vinculado por lo que diga la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia en primer lugar y bueno, y siempre del Tribunal Supremo, el Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es bueno por otra parte porque ya los letrados que van ya saben los criterios y entonces eso hace agilizar bastante la justicia, saben por dónde voy, por dónde no. No sé, tiene sus pros y sus contras, como todo. Al abogado que le caiga mal, o sea, que el abogado que le caiga mal al juez dice, pues es que no tengo otra, tengo que morir con este, ¿no? Eso nos pasa muchas veces en los juzgados de violencia de género, que son algunos que son exclusivos y nada más que hay un juzgado de instrucción que también lleva esa modalidad y sabes que tienes que morir en ese juez, sí o sí, porque al fin y al cabo es el único juez que está especializado en esa materia. Has dicho, Carlos, que hay ya en noviembre de este año 1.800 pleitos, ¿no? Litigios. Más de 1.800. 1.851 creo que eran, pero eso es noviembre, o sea que ya... Noviembre, que vaya a estar cerca de los 2.000 más 2000. O menos este 2024. Para cerrar, esa sí. carga de trabajo, yo creo que Pedro también lo que te quería preguntar un poco al principio era sobre si tú a qué hora llegas al juzgado, a qué hora te marchas, si tú tienes una dedicación de 12 horas diarias, ¿cuándo planteas tu sentencia? A ver, partiendo de la base de que la media de un juzgado social tiene que tener 800 al año, y yo tengo 1.800, como comprenderéis, yo trabajo mucho. De hecho, en las retribuciones variables, que son que tú excedes de la media de un juez, y por eso te dan unas retribuciones extras, yo siempre las supero todos los módulos. Por lo tanto, estoy haciendo casi siempre el trabajo de un juez y medio. Lo que tampoco soy es Superman. Si entra el trabajo de más de 2 juzgados, que ya estamos hablando que 2 juzgados serían 1.600, tenemos 1.800, pues evidentemente ese trabajo no se puede sacar y al final, por mucho que reme, el barco se hunde. Mi juzgado está muy comprometido, todo el personal, y trabajamos codo con codo. Y el trabajo, pues que ya digo, depende de la semana. Lo que no puedo hacer es ponerme 50 juicios para no poder celebrarlos, porque si yo suelo poner de 20 a 30 y sentencias pendientes no tengo ninguna. O sea que yo las saco en esa misma semana, la semana siguiente.
y saco un montonazo de juicios y sentencias. Lo que no puedo hacer es, para sacar más trabajo, poner 50 y que al final se tengan que suspender 20, porque al final es más trabajo para todos, crear expectativas inútiles, y lo que hacen falta son más medios para la justicia, pero es que lo mismo que está pasando en la sociedad está pasando en más de la mitad de España, así es que esto es así. ¿Tú crees que lo que hace falta realmente son más medios materiales, más medios pues bueno, de personal para poder realmente, porque tu sentencia, pues tú dices que bueno, que diste una sentencia la misma semana o la semana siguiente, yo lo firmo, recibo una resolución 2 semanas después como abogado? Eso no se ve, o sea, se ve, por lo menos en el ámbito penal, muy poco juzgado. La pregunta es, ¿tú necesitas o tú ves necesaria que por el Ministerio de Justicia o quien sea realmente haga un esfuerzo en cuanto a constituir más juzgados a nivel nacional, a sacar más plazas de jueces, más plazas de fiscales? Porque hablamos de que en la misma región de Murcia, por ejemplo, en el Partido Judicial de Lorca, estamos hablando de que hay entre 8 y 10 fiscales para todo el partido judicial. Evidentemente, eso provoca que una lentitud y una justicia lenta siempre se dice que no es justa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que sería la solución en este caso? A ver, yo personalmente no puedo hacer más de lo que hago, pero si hablamos en términos justicia, pensar por lo justiciable, es necesario otro juzgado, porque ya tienes que pensar por la ciudadanía. Yo, por mucho más trabajo que tengo, no puedo sacar más que nada porque también soy persona y tengo familia. Y entonces, pero igualmente, es que si trabajara más, acabaría enfermo, porque no... Y ahora porque soy joven y puedo sacar mucho trabajo. Luego, cuando eres más mayor, llevas más años y las resoluciones entiendo que son más buenas, pero también sacan menos trabajo. Entonces estoy ahora en un momento que es muy bueno de trabajar, pero es que no se puede hacer más. Y entonces... ¿Crees que afecta que esa saturación de la justicia afecta en el contenido de tu resolución? Es decir, ¿consideras que quizás le has dedicado menos tiempo a argumentar una resolución tuya? Dices, esto más o menos, pum, sí, y va, entre comillas, al porrazo, aunque lo argumente me lo tengo que quitar pronto, resuelvo sí, rápido. Me lo quito pronto, lo hago y fuera. O tú igualmente le dedicas, o crees que te faltaría algo de tiempo para poder dedicarle más a algunos procedimientos. No, yo cuando hago la sentencia siempre y la termino tengo la conciencia de que he hecho lo máximo posible, busco la máxima jurisprudencia. Lo que sí hago es sintetizar y ser conciso, no empieza a dar vueltas por ahí. Este es el problema, vamos al problema. No empieza a decir... a dar vueltas. Voy al problema y lo resuelvo. Sí que me ha pasado alguna vez que por sacar la sentencia, a lo mejor a los 2 días tengo una errata, pero bueno, un escrito de aclaración, pues eso nos pasa a todos alguna vez. Pero no creo, además últimamente yo creo que como me estoy preparando para lo de especialista, estoy cogiendo más formación y más jurisprudencia y yo creo que cada vez las hago mejor. Pero también soy humano y me equivocaré, como todo. Carlos, por llevarnos el programa, sobre todo de cara, es muy interesante todo lo que hemos estado hablando, pero por llevarlo también fuera a la gente que no está del ámbito jurídico y aplicarlo de la forma más práctica posible. Todos en algún momento hemos sufrido un despido, a mí por ejemplo me ha ocurrido, llegan un día en la empresa, te llaman a un despacho, te dan una carta. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué tiene que hacer una persona cuando reciba esa carta? Hombre, cuando reciba esa carta, inmediatamente ponerse en las manos de un profesional. Hay gente que se cree que el derecho es muy fácil. No. Igual que la medicina no es nada fácil, la ingeniería tampoco, el derecho tampoco. Tú puedes leer el artículo y decir, esto está tirado. Esto está tirado no, porque luego tiene una interpretación, aparte de la doctrina científica, las que dan los tribunales de justicia y el Tribunal Supremo. Entonces, tú lo que tienes que hacer inmediatamente es ponerte en manos de un abogado, porque además tiene un plazo de caducidad de 20 días hábiles. Como se te pase ese tiempo, el despido está caducado y ya no tienes nada que hacer. Y si no vas a un abogado, puede ser que desde el principio metas una papeleta de conciliación poniendo unas cosas y luego eso te va a vincular posteriormente a la demanda de despido. Y como ocurra eso, va a ser muy difícil arreglar el entuerto. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno en cuanto le despiden, el primer día que recibe la notificación, porque hasta que no recibe la notificación no cuenta el plazo de caducidad de 20 días hábiles, es ponerse en contacto con un letrado y iniciar ya los trámites para papeleta de conciliación y luego, si no hay acuerdo en la conciliación preprocesal, ya preparar la demanda y a juicio. Para explicar a la gente, Carlos, primero, el primer tramo en esos 20 días hábiles,
el abogado impugna, ¿no?, esa carta de despido, ese despido, y presenta una demanda, una papeleta de conciliación, ¿no? Sí. Que eso es un servicio como… No, es que no le impugna. La papeleta de conciliación es simplemente un requisito preprocesal. Es como para intentar llegar a un acuerdo. Al final no estás impugnando el despido, estás intentando llegar a un acuerdo amistoso con la empresa. Cuando impugnas el despido es con la demanda judicial. Pero la papeleta ya te vincula. O sea, si tú dices unas cosas en las papeletas, luego en la demanda de despido no puedes inventarte otras cosas. Entonces, cuidado. Pero bueno, ahora hablaremos también, porque ahora el Tribunal Supremo ha sacado unas nuevas sentencias que son interesantes sobre esta cuestión también. Adelante. Bueno, el Tribunal Supremo ha lanzado una sentencia últimamente que corrige a una sala de un Tribunal Superior de Justicia diciendo que, aunque la papeleta de conciliación alegó la improcedencia del despido, pero no alegó que fuera por defectos formales, luego en la demanda declaró o alegó que se había producido improcedencia también por falta de expediente contradictorio. Y el Tribunal Supremo ha dicho que en este caso eran claros los términos del despido y que la demanda no le ha causado indefensión a la empresa y no le vincula del todo la papeleta en conciliación porque ha tenido tiempo para prepararse. Cuestión distinta es que no la hayas hecho ni en la papeleta ni en la demanda y en el acto del juicio coja el abogado o el propio litigante, porque puede comparecer sin asistencia letrada, ojo, y diga, el despido también es improcedente por defectos formales. Ahí no, porque ya es una variación sustancial de la demanda y ahí va desestimado de plano. Pero el Tribunal Supremo ha sido más flexible en cuanto a la conciliación previa y a la demanda. En ese aspecto sí, eso ha sido interesante. ¿Qué tipo, te quiero decir, Carlos, qué tipo de despido hay, para que la gente lo entienda? Bueno, hay 4 grandes modalidades de despido en nuestro derecho. Está el disciplinario, que es el que suele pasar a la mayoría, que es por incumplimientos graves y culpables, es decir, es que son causas tasadas, porque ha faltado reiteradamente al puesto de trabajo y no lo ha justificado. O le ha pegado un bofetón a un compañero. Bueno, eso ya es de lo más grave. Pero Pero ofensa… eso es disciplinario. Sí, eso entra dentro de la ofensa verbal o física. Otra agresión de la buena fe contractual, por ejemplo, estás de baja por incapacidad temporal y estás trabajando para otro tío, cuando eso no puede ser. O haciendo tus propias cosas que estás estropeando o interrumpiendo tu proceso de recuperación y eso al final perjudica a la empresa. No sé, hay variadas causas. Aparte de esa, también la desobediencia. Tu empresario te está dando órdenes expresas y no te da la gana de acatarlas. Así, son causas Ese es el tasadas. disciplinario. Luego Ese es el tenemos… disciplinario. Tenemos el despido por causa objetiva, que puede ser por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, siempre que no alcance los umbrales del despido colectivo, que viene en el artículo 51. Bueno, si queréis os digo los umbrales, pero bueno, ahora lo digo con el despido colectivo y ya terminamos antes. Y esas son esas son las de la letra C del artículo 52, que son problemas de la empresa. Por ejemplo, ha perdido una contrata y tú estabas trabajando en esa contrata, tienes necesidad de amortizar el puesto, no se le puede obligar a recolocar el trabajador en otro centro de trabajo. Eso tiene al final influencia económica primero, pero organizativa y productiva al más alto nivel. Luego, la económica tiene sus peculiaridades porque esa no basta que afecte solo a un centro, tiene que afectar a toda la empresa en su conjunto. Bueno, eso son unas. Luego está la ineptitud sobrevenida, que es que tú empiezas a trabajar y luego el empresario se da cuenta de que no vales para eso. Entonces dice, este tío no me vale y te despide. Esa está muy restringida. Y luego, por falta de adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. El típico ejemplo de que, bueno, ya hace años, ya la gente está adaptada, pero una persona mayor con 64 años, hace 20 años empiezan a ponerle internet y todo esto y no se adapta, pues al final lo acaban despidiendo. Y esos serían despidos por causas objetivas. También estaba por falta de asistencia justificada, pero eso ya se derogó en 2020. Y ya tenemos la modalidad de despidos colectivos, que es económica, técnica, organizativa y producción, como hemos dicho, para los despidos por causa objetiva. Pero eso cuando se excedan determinados umbrales. Y eso tiene mayor complejidad porque es obligatorio efectuar un periodo de consulta. Además, la competencia para conocer de esos despidos colectivos es de los Tribunales Superiores de Justicia en primera instancia. Bueno, en única instancia, porque al final en el proceso social no hay un recurso de apelación ni hay una doble instancia como los demás jurisdiccionales, como los demás órdenes jurisdiccionales. Somos instancia única, con un sistema de recursos extraordinarios para respetar el doble grado de jurisdicción. Todos los despidos comienzan igual, con una carta… Bueno, espera, queda también el despido por fuerza mayor, pero ese ya es otra circunstancia que tiene que ser constatada por la autoridad laboral. Vale, entonces, igualmente la notificación siempre es igual, ¿no? Te notifican en una carta en la cual te la hacen llegar, que te hacen firmar, o si no firmas con un testigo presente, ¿no? Entiendo. Todos comienzan igual, ¿no, Carlos? Y tú tienes ese plazo de 20 días hábiles pues, para poder impugnar presentar esa papeleta de conciliación. Todos comienzan igual,
no. La carta es importante, porque si no se hace la carta, el despido es improcedente directamente por defectos de forma. Pero todos igual no, porque el despido objetivo y el disciplinario son individuales. Entonces sí que va la carta a la persona afectada. Pero el despido colectivo requiere un periodo de consultas. Por lo tanto, luego se tiene que dirigir la carta individualmente a cada uno de los trabajadores. Pero el plazo para impugnarlo depende, porque el despido colectivo se puede impugnar también por los representantes de los trabajadores, esto es, los sindicatos, delegados de personal, miembros del comité de empresa, incluso por el propio empresario y la autoridad laboral. Entonces, el plazo de caducidad del despido colectivo es distinto, pero ese, en realidad, a la gente de la calle no les suele interesar porque al final los que van a ejercitar la acción no son ellos individualmente, van a ser entes o entidades de carácter colectivo. Ha introducido, Edu, un tema que es bastante interesante, sobre todo por evitar un poco las dudas, porque habla de, a nivel individual, fundamentalmente habla de despido disciplinario y despido objetivo, pero él ha añadido los conceptos de procedente o improcedente. ¿En qué casos hablamos de despido procedente? ¿En qué casos hablamos de despido improcedente? Bueno, y hay que añadir la modalidad de nulidad del despido. Vamos a intentar simplificarlo, porque son muchos términos. Hay tres: procedente, improcedente y nulo. Solo esos tres. Procedente es cuando, si has cumplido los requisitos de forma, esto es, has entregado la carta, considera el juez que se acredita lo que ha alegado el empresario en la carta, ¿vale? Entonces eso te da extinguida la relación laboral sin derecho a indemnización ni salario de tramitación. En ese caso, el juez dice que concurre la causa que dice el empresario y el trabajador no tiene derecho a nada. Bueno, aunque sí el despido por causa objetiva, hay obligación de entregar una indemnización de 20 días y todo eso, pero eso es caso aparte. Estamos hablando en genérico, ¿no? Si es improcedente, puede ser por razones de forma, porque no haya entregado la carta o porque no haya dado audiencia previa a los delegados sindicales en caso de trabajadores que estén afiliados al sindicato, no se ha instruido expediente de los representantes de trabajadores si se trata de un representante. Incluso ahora traigo a colación la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, 1250/2024, que ha declarado, esta es muy importante, después de 40 años de una interpretación del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que a partir de ahora es obligatorio dar audiencia previa a los trabajadores antes de despedirlos, después de 40 años aplicando una doctrina que declaraba que no. Ahora ha dado sus razones, la verdad es que son convincentes, la realidad social cambia, por lo tanto las normas y la jurisprudencia se tiene que adaptar a la situación actual en la que vivimos y eso sí, estima el recurso de la empresa y dice que como su doctrina anterior era que no se exigía audiencia previa, no se le puede condenar a la empresa en ese caso, pero dice que a partir de ahora todos los despidos que se hagan tiene que haber una audiencia previa. El problema es, dejamos en el limbo los demás requisitos. Habrá que ver cómo se desarrolla eso en jurisprudencia posterior o el legislador. Eso, aparte de la improcedencia, esos son los requisitos formales. Pero es que ya que estamos, soltaba esa sentencia que es novedosa y es bastante importante. Pero también puede ser porque el empresario haya alegado algo en la carta y no la haya acreditado o no sea suficientemente grave. Y luego el nulo es porque han vulnerado derechos fundamentales o por unas causas tasadas, porque has despedido a una mujer embarazada que estaba con un permiso o una víctima de violencia de género, etcétera, etcétera. Que ahí es donde los procesos suelen empantanar un poquito más a nivel judicial. Sí, hombre, ¿no? Sí, porque la mayoría de los despidos nulos van muchos testigos para acreditar todas las circunstancias y es bastante difícil. Y las consecuencias del improcedente es que el empresario puede optar entre extinguir la relación laboral y darte una indemnización o reincorporarte al puesto de trabajo con los salarios de tramitación. En el despido nulo siempre te tiene que reincorporar y con una indemnización adicional en su caso si la pide y el órgano judicial considera que se han producido daños importantes. De hecho, si se considera vulnerar el derecho fundamental, ya el Tribunal Constitucional en sentencia 61/2021 declaró que es obligatorio del órgano judicial conceder una indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Y aquí vamos a la última sentencia del Tribunal Supremo, que también es muy importante, la 1350/2024, que ha declarado que la indemnización por despido improcedente es tasada. No se puede conceder una indemnización adicional a lo ya venido en el precepto, interpretando nuevamente el convenio de la Organización Internacional de Trabajo, porque, claro, si un trabajador lleva poca antigüedad en la empresa y lo despiden, la indemnización es muy corta. Entonces, algunos tribunales estaban diciendo que para compensar un poco y para prevenir estas actuaciones de las empresas, las indemnizaciones fueran un poco más elevadas. Pero el Tribunal Supremo ha dicho que no, que hay que estar a lo que pone la ley, excepto el lucro cesante. Es decir, si te han hecho renunciar a un trabajo del cual podía haber ganado más dinero o dinero a cambio de trabajar en este, pues esos daños sí los podría reclamar. Pues ya lo sabéis, habéis tomado nota de todo porque he hablado de cosas que nos interesan mucho. Quiera Dios que no
tengáis que recurrir a este tipo de cosas, que tengáis trabajo muchísimo tiempo, pero bueno, ya sabéis de todos esos derechos que tenéis. Carlos, se nos va acabando el tiempo, pero hay un tema que no queremos dejarnos en el tintero porque es de rabiosa actualidad y creo que también va muy orientado al ámbito en el que tú estás trabajando, que es la nueva jornada laboral de la que tanto se está hablando. De momento, implantación muy parcial, experiencias piloto en determinadas empresas, pero el objetivo a medio plazo es que todas las empresas, o establecer, mejor dicho, una nueva jornada laboral de 37 horas y media durante la semana, que en resumen es pasarla de 8 horas diarias a 7 y media. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo ves fácil de implantar? A ver, es que esto va a caso concreto. Hay en determinados sectores que sí, pero por ejemplo en sectores como la hostelería, eso va a ser muy complicado. Para las pequeñas y medianas empresas eso también va a ser muy complicado porque le va a obligar a contratar más personal para cubrir ese tiempo de trabajo dejado. No obstante, me parece buena idea desde el punto de vista de la conciliación de las personas trabajadoras. Y también en un futuro yo creo que la inteligencia artificial avanzará hasta el punto de que esas posibles horas que han dejado de prestar los trabajadores puedan llevarse a cabo a través de la inteligencia artificial y que no se note. Ahora, que por hacer menos jornadas tengas que mantener el mismo salario, claro, habrá que ver hasta qué punto eso no causa un perjuicio a las empresas. Que todo tiene sus... Para los trabajadores es muy positivo, claro, pero para las empresas no, por eso tienen ese caballo de batalla ahí montado y bueno, veremos a ver qué pasa. No lo tengo, no me voy a meter, porque eso ya son cuestiones de política, pero no tengo tan claro que se vaya a aprobar 100% y si se aprueba se vaya a poner en marcha a corto plazo porque tiene unos cambios muy importantes y además afectaría a lo que es la negociación colectiva, porque al final las empresas se rigen, existe una jornada máxima legal en el Estatuto de los Trabajadores, pero la mayoría de empresas tienen sus propias jornadas a través de la negociación colectiva, a través de los convenios colectivos. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta, más volviendo un poco al tema también personal, yo creo que ya con el tiempo que se nos está acabando. Carlos, ¿tú dónde te ves en 5 años? Profesionalmente, claro. A ver, yo ahora... No de ciudad, sino en qué, la misma jurisdicción. Sí, la jurisdicción para siempre. Soy juez de lo social, vocacional, he hecho también el doctorado de social, me estoy preparando para especialista de lo social. La jurisdicción social es para mí. De sitio, en Melilla es muy cómodo para vivir, pero claro, las aspiraciones son importantes. Si puedo ascender a un Tribunal Superior de Justicia que está cerca, pues habría que planteárselo, pero todo sería una cuestión de ponderar intereses profesionales con circunstancias y también intereses familiares, no todo es la vida en la profesión. ¿Podré tener el orgullo de dentro de 10, 15 años tener a un amigo juez en el Tribunal Supremo? ¿O no? Eso es bastante improbable. Es improbable porque si tú ves la gente que está en el Tribunal Supremo, yo creo que de los 55 años no baja. Bueno. Y esa gente además tiene mucha experiencia, ha pasado por tribunales altos y aparte de la jurisdicción se requiere que hayas dado clases, hayas escrito libros, artículos, conferencias, que necesitan mucho bagaje y mucho reconocimiento, no solo en la vía judicial, sino también en la vía de investigación o en la vía de la docencia. Al final es un complemento. De hecho, muchos magistrados del Tribunal Supremo son catedráticos, pero porque son catedráticos excelentes. Bueno, él ha venido a este podcast, es un buen comienzo, ¿no? Sí, bueno. Te está abriendo camino, La pregunta también sería, Carlos, yo lo tengo claro, conociéndote los años que nos conocemos, ¿a ti te gustaría llegar al Supremo? Claro que sí. Y la pregunta es, ¿a quién no? Pues entonces yo estoy convencido de que, no sé si en 10, en 15 o en 20, pero estoy convencido de que entonces llegará al Supremo, no más alto de la justicia española. Que Dios te oiga. Esperemos que para el podcast siga viviendo entonces y que entonces él venga como juez del Tribunal Supremo. Eso sería ya un pelotazo, ¿eh? Hombre, ahí ya me parece que tendremos hasta nietos todos. Yo no creo, yo tendría que correr mucho. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer de verdad escucharte y sobre todo, ya te digo, nos llevamos todos muchas notas de todas esas cosas que nos has enseñado. Sí, se ha quedado algún tema importante en el tintero, pero bueno, es que es imposible, es imposible abarcarlo todo. Bueno, ya te tomo la palabra para que venga otra próxima visita. Sí, a ver, dentro de un tiempo ya. Carlos, es que venir de Melilla aquí es complicado. Me lo imagino. Bueno, lo haremos, lo Carlos, muchísimas gracias por venir y lo que ha dicho Edu, te emplazamos a un siguiente programa para terminar con todo lo que nos ha quedado. Edu, muchísimas gracias. Nada, Pedro, gracias a ti. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de las pantallas o de los auriculares en el caso de los que nos escuchan por Spotify. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa, aquí en Jurídicamente Hablando. Hasta entonces.